Hola, hola, bienvenidos a Hablemos de Comercio, el espacio donde conectamos la práctica, la estrategia y la normatividad que mueve todo, pero todo el comercio exterior. Y permítame presentarme como cada semana, mi nombre es Ulises Pegueros y sean bienvenidos una vez más a este programa, pero antes que todo, déjame darte las gracias por permitirme entrar en tus audífonos, en tu automóvil, en cualquier dispositivo donde me estés escuchando, si es que vas al trabajo, a la escuela, si estás en el trabajo ahorita, si estás en la escuela ahorita, no sé por qué estás escuchando este podcast mientras estás tomando clases, pero te agradezco bastante. Y bueno, yo sé que hay un montón de cosas que hablar de comercio exterior, pero justo hay un tema muy interesante que me gustaría tratar con ustedes el día de hoy. Y déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué creen que ocurre en el momento exacto en que una mercancía llega a una aduana mexicana? Muchas veces pensamos en contenedores, en trailers, en barcos, en aviones, pero detrás de cada operación existe un proceso fundamental que determina si esa mercancía puede entrar o salir legalmente del país. Y justamente ahí es donde aparece uno de los conceptos más importantes de toda la ley aduanera. Sí, estoy hablando del despacho aduanal. Porque no importa si hablamos de una empresa multinacional, una pyme o incluso de una persona que realiza operaciones de comercio exterior, todas las mercancías deben de cumplir con una serie de actos y de formalidades, ojo en esas palabras, actos y formalidades que están establecidos por la autoridad aduanera. Así que hoy te invito a que escuchemos sobre el artículo 35 de la ley aduanera, un artículo que aunque parezca sencillo, es la base de prácticamente todas las operaciones de importación y exportación de México. Así que vamos a analizar qué es el despacho aduanero, quiénes participan en él y por qué es tan importante para el cumplimiento normativo y cuáles pueden ser las consecuencias de no realizarlo correctamente, porque sí, hay un montón de consecuencias que pueden hacer que las cosas no salgan nada bien y sobre todo vamos a tener multas o podemos caer en algo totalmente horrible que cualquier aduanero le tiene miedo, que es el tema de un PAMA. Así que si trabajas en logística, aduanas, comercio exterior o simplemente quieres entender cómo funciona el proceso que permite que las mercancías crucen nuestras fronteras de manera legal y segura, este episodio, este episodio sí es para ti. Así que empecemos. Hay algo que debemos de comprender. Número uno, que para el tema del comercio exterior, de la logística, de las aduanas, siempre hay fundamentos legales. Y como le digo a mis alumnos, le digo a mis clientes, siempre debemos apegarnos a la ley, conocer las leyes. Así que sí, vamos a conocer el artículo 35. Pero antes de hablar del artículo 35, debemos de comprender de qué ley vamos a hablar. Ojo con esta parte, hablamos de la ley aduanera, una de las tantas leyes que van a ser efectivas para el cumplimiento de temas fiscales y temas legales. Ojo con esa palabra, de temas fiscales, del pago de ciertas cantidades monetarias, pago de aranceles, pago de derechos, pago de multas o sanciones, dependiendo de cuáles sean los casos, vamos a encontrarlos en la ley aduanera. En el caso del día de hoy vamos a hablar acerca del artículo 35. El artículo 35 lo podemos determinar de la siguiente manera. El artículo 35 es el conjunto de actos y de formalidades que son relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a la salida del mismo. Y esto tiene que ver de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros. Entendamos tráficos como el tema en qué medio de transporte vienen las mercancías, que bien puede ser un transporte marítimo, puede ser un transporte aéreo, puede ser un transporte terrestre, incluso podemos hacer subdivisiones de estos tres tráficos y mandarlo en términos fluviales, que la mercancía va a pasar por un río, o en temas ferroviarios, que obviamente su nombre lo dice, por temas de ferrocarriles. Y viene algo muy interesante también, viene la parte de regímenes aduaneros. Pero, ¿qué son los regímenes aduaneros? Por favor, mucha atención en esto. Regímenes aduaneros prácticamente es el por qué voy a traer las mercancías a territorio nacional. ¿Para qué quiero las mercancías? Para que vengan en temas de tránsito, para que se queden definitivamente en el país, para que vengan por ciertas temporadas, para que vengan a un depósito fiscal estratégico. Vamos a ver para qué tipo de régimen pueden llegar las mercancías, ¿no? Y ojo, todo este artículo 35 de actos y de formalidades siempre se deben de realizar dentro de una aduana. Pero algo súper importante, hablamos de actos y hablamos de formalidades.
actos, son hechos, son cosas totalmente físicas o en temas físicos que prácticamente son cargas, descarga de las mercancías, clasificación de las mercancías, que aquí hago un pequeño paréntesis. Hablamos de clasificación de las mercancías, no de clasificación arancelaria, que son temas muy diferentes que para la llegada de la mercancía ya para efectuar el artículo 35 del despacho de enero ya deberíamos de tener una clasificación arancelaria totalmente correcta. No, hablamos de la clasificación de tamaños, características para poderlas colocar dentro de lo que va a ser la aduana. Esos son los actos. ¿Y cuáles serían las formalidades? Formalidades siempre van a ser todos aquellos documentos que me van a ayudar a facilitar el tema del despacho aduanero. Y aquí hablamos de cierto tipo de documentos que posteriormente le vamos a hacer un episodio porque es muy importante comprenderlos. Prácticamente estamos hablando de facturas comerciales, de PLs, de certificados de origen, de documentos de embarque en algunos casos, de la ficha técnica y de algo que está ahorita muy de moda, que al momento de estar grabando este episodio, que es 3 de junio del 2026, pues ya se hizo una prórroga, ¿no? Pero también ahí debería de ir la manifestación de valor, que también le vamos a hacer un episodio totalmente completo a manifestaciones de valor, porque les juro que es un tema que está siendo muy interesante. Ahora bien, este artículo 35 de actos y de formalidades, siempre van a haber actores que me van a ayudar a cumplir con dicho artículo. ¿Qué actores van a estar dentro de este artículo? Número uno, las personas que van a hacer los actos. Y entendamos personas que van a hacer actos como aquellos que son autoridades aduaneras. Y entendamos las personas que van a hacer formalidades como aquellos que son agentes aduanales, agencias aduanales, importador, exportador, transportistas, tenedores o poseedores de las mercancías, los cuales van a hacer las formalidades, que ya hemos hablado hace rato. Formalidades son los documentos, ya sea que me ayuden a transmitir los documentos mediante una patente, que sea el agente aduanal y agencias aduanales de acuerdo a la nueva reforma de la ley aduanera, o bien que hagan dichos documentos. El transportista pues me va a hacer ahí el documento de embarque, el exportador me va a hacer ahí la factura comercial, en algunos casos me puede dar también la ficha técnica, que sería lo ideal. Y en el tema del importador, ¿qué tendría que hacer? Pues dar ahí todos los documentos y sobre todo hacer la manifestación de valor, que repito, vamos a llegar a ese tema para explicarlo un poquito mejor. Algo muy importante es que el actor que tiene mucho más peso dentro de lo que es el despacho aduanal siempre va a ser el importador, porque al final de cuentas él es el que le interesa que la mercancía pueda ingresar a su país. Aquí debemos de checar varios cumplimientos. Y hay una cosa súper esencial que hay que entender antes de pasar a los pasos para poder realizar un correcto despacho aduanal. Primer cosa que debemos aclarar ahorita: en nuestro país tenemos dos tipos de despacho aduanero. Tenemos uno que es directo y tenemos el indirecto. Actualmente todas las personas, casi todas las personas en este país, que estamos en la parte de la formalidad, no en el tema de importaciones simplificadas, exportaciones simplificadas, sino en el tema un poquito más formal, casi siempre trabajamos con el despacho aduanal indirecto. Este despacho aduanal indirecto es directamente con una, bueno, no directamente, sino que se realiza con un agente aduanal o con el préstamo de la patente del agente aduanal para poder ratificar los pedimentos a su nombre. Por otra parte, hay otro tipo de despacho aduanal, el cual es el directo, y este lo hacemos prácticamente con un representante legal aduanero. Una persona que está dentro de las empresas cuya función es el hacer de agente aduanal únicamente para esa empresa y poder realizar todas las formalidades y trámites que vamos a necesitar para poder importar o exportar mercancías a nombre de la empresa que está contratada de dicha persona. No te preocupes, vamos a hablar más adelante acerca de eso. Ahora, súper importante, para que podamos entender cómo funciona el despacho aduanero, también debemos hablar de un artículo muy importante, tan importante que les juro hasta este momento que a mí me encantaría tatuármelo en el brazo izquierdo y poder ahí llevar siempre el artículo número 1 de la ley aduanera tatuado. En algún momento lo voy a hacer y cuando lo haga seguramente se los voy a poner ahí en redes sociales. Pero es fundamental que comprendamos este artículo número 1, podamos desenmarañar qué es lo que nos dice para poder comprender cuál va a ser la pesadez si es que en algún momento nos equivocamos. Y pongan mucha atención. Artículo 1 de la ley aduanera me dice lo siguiente:
Esta ley, la de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, siempre van a regular la entrada al territorio nacional y a la salida del mismo de mercancías, y ojo en esta parte, y también de los medios en los cuales se transportan o conducen dentro del despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de las mercancías. Prácticamente aquí el artículo número 1 me dice, sí, todo lo que va a venir en la ley aduanera va a regular y legislar todo lo que pase en un despacho aduanero, y sobre todo voy a legislar y a legalizar a todas las personas y todos los actos y formalidades que sucedan dentro de ese despacho aduanero. Así que vámonos con algunos pasos para poder realizarlo, pasos muy básicos. Posteriormente haremos episodios detallando cada uno de los pasos porque es importante, y a veces en un tema muy poquito, tratando de hablarlo sin tanto rollo, pues no nos da el tiempo, ¿no? Vamos a desmenuzarlo poco a poco en diferentes episodios. Primer cosa que yo necesito para hacer un despacho aduanero, número 1, es obvio, voy a necesitar las mercancías. Tener las mercancías o fabricar las mercancías, o en este caso, saber a quién se las voy a comprar. Punto, se acabó. Es el primer paso. Si yo soy la persona que va a importar las mercancías, para que yo pueda hacer mi despacho aduanal, forzosamente necesito ir a comprar las mercancías, y cuando ya compro las mercancías viene la parte importante. Tengo que gestionar a un transportista para que esas mercancías que yo estoy comprando posiblemente en otra parte, del otro lado del mundo, me puedan llegar a mi país de destino, a donde yo estoy residiendo con mi empresa, ¿no? Supongamos que yo le compro ahí a Japón y yo tengo que gestionar la parte del transporte para que la mercancía pueda llegar aquí a territorio nacional, aquí a México. En ese momento, yo cuando tengo el embarque, bueno, mejor dicho, cuando ya contraté el embarque, ya sabré si es un transporte terrestre, un marítimo o un aéreo, dependiendo de los temas geográficos también. En ese momento, la persona que me está prestando el servicio de transportación tendrá que darme un documento de embarque. Documento de embarque donde diga qué mercancía es y dónde viene cargada. ¿Por qué es importante este documento? Porque ese documento me va a dar la primera entrada para que la mercancía sea recibida, en algunos casos, y sea revisada también dentro de una aduana de importación ya en territorio nacional. Posteriormente a eso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Revalidar dichos documentos de embarque, porque a veces, muchas veces pasa. Resulta que la mercancía que yo estoy manejando en mi documento de embarque viene incompleta ya en lo que es el transporte, no viene total, o viene ahí con temas de discrepancias, y revalidar los documentos de embarque me ayuda a determinar si la mercancía va a poder entrar o no va a poder entrar a lo que es despacho aduanal. Posteriormente a eso, y es algo extremadamente importante, la mercancía ya está, ya llegó a territorio nacional. Lo que necesitamos hacer es programar y también hacer lo que es un previo. Primero, programar. La mercancía llega tal día, pedirle permiso a las aduanas para que podamos entrar y hacer el previo. ¿Qué es el previo? El previo lo hace el agente aduanal o las agencias aduanales. Obviamente no lo hace el agente aduanal, sino que manda su personal, y la agencia aduanal manda al personal para que puedan hacer el previo de las mercancías. ¿Qué es el previo de las mercancías? Es el examen contra documentos, examen físico contra documentos que va a hacer agente aduanal o agencia aduanal, el personal de estas dos personas o de estas dos sedes, para verificar que las mercancías sean correctas. Porque luego siempre pasa, ¿no? Nos llega la mercancía con un 10% más de lo que declaramos en factura comercial, y eso ya es un derivado para un PAMA. Puede resultar de la siguiente manera: yo traigo la mercancía que está bien situada en lo que es mi factura comercial, pero después resulta que físicamente no corresponde. Yo en mi factura comercial estoy diciendo que vienen laptops y resulta que me mandaron tablets. Son cosas muy diferentes, por los cuales, mismo caso, podríamos pasar al tema de un PAMA. Entonces, súper importante hacer un previo, porque de esta manera estamos verificando que las mercancías correspondan contra todos los documentos que tenemos. Ya pasó la parte del previo, ya checamos o revalidamos los documentos de embarque. En ese momento mandamos esa información para que en las agencias aduanales o el personal de la agente aduanal empiecen con la elaboración de proformas. Pasar esas cantidades que vienen en las facturas comerciales, colocar los certificados de origen, checar ahí todos los documentos que nos están mandando el documento de embarque, plasmarlo en una proforma de pedimento, un borrador. Ojo con esta parte, porque a veces está mal dicho, la proforma es un borrador y el pedimento ya
es el documento que legaliza las mercancías, pero que está pagado. Entonces, hasta este momento que no ha sido pagado, le vamos a llamar proforma de pedimento. Ahí elaboramos la proforma y colocamos todas las partidas con las mercancías, identificadores, un montón de cositas más. Vamos a hacer un episodio de anexo 22 para que tú sepas cómo llenar un pedimento y sobre todo cómo leer un pedimento. Y posteriormente, ya que pasó todo eso, vamos a mandar esa proforma de pedimento a lo que conocemos como una glosa, que si lo traducimos a una empresa, pues vendría siendo como el departamento de calidad. Mandamos esa proforma a la glosa para que lo revisen. ¿Quién lo revisa? Mismo caso, personal de la agencia aduanal, personal de la agente aduanal, para verificar que lo que hizo el capturista sea totalmente correcto con lo que tenemos ya en dicha proforma. Ya pasó la proforma, ya la llevaron a glosar, todo bien. También le hizo una glosa al cliente para determinar que las cosas venían extremadamente bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Viene la parte de mandar los documentos a la ventanilla única. En ventanilla única lo mandamos directamente a un COBE, que es una clave en la cual nos estamos formando, donde vamos a mandar todos los e-documents. E-documents, por favor, entendámoslo como documentos electrónicos. Prácticamente vamos a subir electrónicamente la factura comercial, el documento de embarque, los certificados de origen, los permisos si hay permisos, las cartas 318 que me van a ayudar para subsanar ciertos datos. Voy a mandar ahí temas de seguros, todo lo que me van a pedir, para que ellos puedan verificar si la mercancía puede ser despachada o no puede ser despachada. Mucho cuidado en esta parte, aquí nos podemos equivocar y de acuerdo a la nueva ley aduanera, el equivocarse pues ya viene con temas de multas, que antes las multas pues, no venían para la parte del COBE, ya tenemos multas para la parte del COBE, así que mucho cuidado, principalmente aquellos que están iniciando en el tema de las agencias aduanales y están iniciando como capturistas. Ya pasó todo eso, mandé mis documentos. ¿Qué vendría ahora? La parte de la prevalidación. Prevalidación, otra glosa que me van a hacer, pero ahora autoridades aduaneras. O con esta parte, ¿no? Me hacen las autoridades aduaneras y me van a revisar que los documentos electrónicos que yo mandé correspondan legalmente a lo que yo estoy haciendo. Anteriormente, hace mucho, pero mucho tiempo, a mí ni siquiera me tocó, la prevalidación la hacían personas físicas. Actualmente la prevalidación lo hace un sistema que, ojo, este sistema se basa en el anexo número 22, que es el correcto llenado de un pedimento, para identificar que todas las casillas que nos van a pedir este anexo vengan llenas. En esta parte le digo a mis alumnos, le digo a mis clientes, le digo a las personas que luego capacito en empresas, por favor no se confíen, porque que pase la mercancía, perdón, los documentos en prevalidación no quiere decir que vengan correctos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Prevalidación siempre se va a basar con temas del anexo 22, determinando el número de casillas y que vengan completas dichas casillas. Ya pasó la prevalidación. Siguiente caso sería validar los documentos. ¿Y cómo los vamos a validar? Pues ahí que la autoridad nos diga sí pasa ya tu documento, nos van a mandar ahí un mensajito y lo último que vendría para esta parte es pagar dicho documento, pagar el pedimento. Aquí hay que hacer una pequeña paréntesis. ¿Qué es el pedimento? El pedimento es un documento que acredita la legal estancia y legal pertenencia de las mercancías de importación o de exportación. Es un tema muy básico que es el pedimento. Igual, mismo caso, vamos a darle un episodio total a este tema del pedimento. Ya pagué el pedimento, que pagar el pedimento prácticamente es pagar la prevalidación, pagar multas si es que venía con multas, pagar el tema del impuesto general de importación si es que se necesitaba pagar el impuesto general de importación, pagar el IVA, pagar los derechos de trámite aduanero, entre otras cosas. Eso es pagar el pedimento. Posteriormente, aquí viene la parte interesante, que es generar ya sea un pedimento simplificado, en este caso un DODA, o en este caso también generar lo que es un PITA. Pedimento simplificado. En este pedimento simplificado podemos poner únicamente la carátula del pedimento con un código de barra en el cual lo van a leer y punto, se acabó, ¿no? DODA pues igual es una hoja y con un código QR donde voy a checar la mercancía, lo escaneo y ya me dice cuánta mercancía trae el transportista. Y sobre todo el PITA, pues ya es el proyecto de integración tecnológica aduanera, en el cual en el gafete de lo que es la persona que está importando las mercancías, lo va a tener y punto, se acabó. Ahí les van a hacer dicho despacho de las mercancías. Viene aquí la parte interesante. Ya pasó todo esto, nos vamos con liberar las mercancías de almacén porque luego pasa este tipo de cosas. Yo ya pagué el pedimento, pero jamás liberé las mercancías de almacén. Nunca pagué almacenajes, que quiere decir que la mercancía no va a salir hasta que se cumpla con esa parte. Ojo, una cosa es pagar
el pedimento, que es pagar los impuestos, pagar los derechos. Y otra cosa muy aparte es, en este caso, pagarle a las personas que hicieron el tema de almacenajes, cargas y descargas. Ya pasó todo eso. ¿Qué pasa ahora? Le doy esos documentos al transportista para que pueda liberar la mercancía. Y aquí viene la parte importante, la parte final de este primer episodio de artículo 35, que es despacho aduanero. Ya pasó la mercancía, ya estamos en el último filtro. Viene la parte importante, que es el reconocimiento aduanero. O pasar a la selección automatizada, mejor dicho, pasar a la selección automatizada. Ojalá que no caigamos todo el tiempo en reconocimiento aduanero. Vamos a dar un episodio totalmente grande para poder comprender qué es el selección automatizada, qué es lo que pasa con el tema de cuando me toca este semáforo, ¿no? Y semáforo rojo o semáforo verde que es desaduanamiento libre, semáforo rojo que es reconocimiento aduanero. Que ojo aquí, ya todo lo que yo revisé entre documentos y cosas físicas me lo van a revisar, pero ahora autoridad aduanera. Y para este tema lo vamos a dejar para el siguiente episodio en Hablemos de Comercio. Hasta aquí la información del día de hoy, un poquito rápida, porque recuerden que este es un programa en el cual hablamos sin tanto rollo. Si tienes preguntas, si tienes dudas, por favor házmelo saber en la caja de comentarios si me estás viendo en YouTube, y si me estás escuchando en Spotify o en alguna otra aplicación auditiva, recuerda que abajito me puedes escribir. Asimismo te dejo mis redes sociales para que me puedas escribir y hacerme cualquier tipo de pregunta que tú necesites. Mi nombre es Ulises Pegueros y recuerda que cada semana yo te espero para que juntos hablemos de comercio, el lugar donde hablamos de logística, aduanas, negocios, pero sobre todo sin tanto rollo. Nos vemos para la siguiente.